¿Por qué las caderas femeninas han sido consideradas tan atractivas a lo largo de la historia? No importa la época ni la cultura, siempre han captado la atención. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Es solo una cuestión de gustos? ¿O existe una razón más profunda? En este video, exploraremos este tema desde diferentes puntos de vista: la ciencia, la evolución, la psicología y la influencia de la sociedad. También veremos cómo ha cambiado esta percepción con el tiempo y el papel que juegan hoy en día las redes sociales. Si alguna vez te has preguntado por qué las caderas generan tanta atracción y a veces obsesión, quédate porque aquí vamos a descubrirlo. Desde un punto de vista evolutivo, la atracción hacia las caderas femeninas no es solo cuestión de estética, sino que tienen raíces mucho más profundas. La biología ha programado el cerebro humano para asociar ciertas características físicas con la fertilidad y la capacidad reproductiva. Uno de los factores clave en la atracción hacia esta parte del cuerpo femenino es la proporción entre la cintura y las caderas, conocido como relación cintura-cadera. Este índice se obtiene dividiendo el contorno de la cintura entre el contorno de las caderas. Por ejemplo, si una mujer tiene una cintura de 70 centímetros y unas caderas de 100 centímetros, el cálculo sería 70 entre 100, cuyo resultado sería 0.7. Diversos estudios han encontrado que el 0.7 es el valor que, de manera instintiva, suele percibirse como más atractivo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la evolución, esta proporción ha estado relacionada con una mejor salud reproductiva, un equilibrio hormonal adecuado y una mayor facilidad para el parto. En otras palabras, el cerebro humano detecta inconscientemente esta relación como un indicador de fertilidad y bienestar. No es solo una cuestión de moda o cultura, sino que tiene bases biológicas que han influido en la percepción de la belleza a lo largo del tiempo. Pero ojo, esto no es un capricho moderno. Diferentes sociedades han valorado esta característica durante siglos. Y aunque los cánones de belleza cambian, esta relación cintura-cadera se ha mantenido como un patrón universal. En términos de selección natural, los individuos que mostraban señales de salud y capacidad reproductiva tenían más probabilidades de transmitir sus genes, lo que reforzó esta preferencia con el paso del tiempo. Así que, aunque hoy lo veamos desde una perspectiva social y cultural, en el fondo, la biología sigue jugando un papel clave en la atracción. Sin embargo, la atracción hacia las caderas no solo depende de la percepción individual, sino también depende de factores biológicos y ambientales. La genética juega un papel clave en la forma del cuerpo, determinando la estructura ósea y la distribución de grasa. En algunas regiones del mundo, la herencia genética favorece caderas más anchas de manera natural, mientras que en otras poblaciones, la morfología corporal es distinta. Esto explica por qué, aunque la obsesión por las caderas sea un fenómeno global, su intensidad y significado pueden variar según la región y el contexto cultural. En algunos lugares, se percibe como un rasgo llamativo y deseable, mientras que en otros, la atención se centra en otros aspectos del cuerpo. Así, aunque el atractivo de las caderas tenga bases biológicas, la forma en que se experimenta y se valora está influenciada por el entorno en el que crecemos y la cultura en la que nos desarrollamos. La atracción hacia ciertas formas corporales no es solo cuestión del instinto biológico, también tiene mucho que ver con cómo funciona el cerebro. Para empezar, el cerebro humano está diseñado para responder patrones visuales y responder a ellos de manera automática. Cuando una persona ve una silueta con caderas pronunciadas, se activa el sistema de recompensa, liberando dopamina, el mismo neurotransmisor que genera placer y motivación. Básicamente, es una reacción inconsciente que refuerza la atracción. Además, hay un factor psicológico de aprendizaje social. Desde la infancia, las personas están expuestas a ciertos modelos de belleza en su entorno, ya sea en la familia, los medios de comunicación o la cultura en la que crecen. Esto moldea las preferencias individuales y refuerza la atracción hacia ciertas características físicas. Más allá de la genética y la evolución, hay un hecho innegable. Cuando una persona pasa
La mirada suele dirigirse, consciente o inconscientemente, hacia ciertas partes del cuerpo. En el caso de los hombres, numerosos estudios han demostrado que la vista tiende a enfocarse en las caderas y la cintura de las mujeres, incluso cuando no hay intención consciente de hacerlo. Pero esto no es exclusivo del género masculino. Las mujeres también observan a otras personas, ya sea por curiosidad, comparación o atracción, aunque lo hagan de una forma más discreta. Lo interesante es que esta reacción, que podría parecer completamente natural, también está condicionada por la cultura y las normas sociales. En algunas sociedades, mirar a alguien puede ser algo completamente normal y hasta esperado, pero en otras, ciertas miradas pueden interpretarse como una falta de respeto o incluso pueden estar penalizadas. En algunos países existen leyes contra el acoso callejero, donde una mirada insistente puede ser considerada inapropiada. Entonces, ¿hasta qué punto es una reacción natural y en qué momento se vuelve una conducta socialmente regulada? La respuesta depende del contexto cultural y de cómo evolucionan las normas de cada sociedad. Lo que antes era visto como un gesto común, hoy puede ser objeto de debate y hasta regulación legal. Además de la relación cintura-cadera, otro rasgo físico que ha captado la atención masculina a lo largo de la historia son los senos femeninos. Esta atracción no es simplemente un capricho cultural, sino que tiene raíces en la biología, la evolución y la psicología humana. Desde una perspectiva evolutiva, los senos han sido asociados con la fertilidad y la capacidad de lactancia. En comparación con otros primates, las mujeres poseen senos permanentemente desarrollados, incluso cuando no están en periodo de lactancia. La atracción masculina hacia los senos femeninos ha sido objeto de diversas teorías en el ámbito de la psicología evolutiva. La hipótesis sugiere que los senos prominentes sirven como una señal de fertilidad y salud, indicando la capacidad reproductiva de la mujer. Algunos estudios sugieren que, a diferencia de otros primates, la mujer desarrolló senos permanentes como una señal de madurez sexual y capacidad de lactancia, lo que habría ayudado a atraer a posibles parejas. Según el antropólogo Frank Marlowe, esta característica puede haber evolucionado con ese propósito. El zoólogo y etólogo Desmond Morris propuso que la forma de los senos humanos imita el contorno de las nalgas, una característica que en otros primates es una señal sexual prominente. Según Morris, esta señal de doble propósito pudo haber evolucionado para mantener la atención masculina en el frente del cuerpo femenino, fortaleciendo así el vínculo de pareja y facilitando el contacto cara a cara durante la intimidad. Otra teoría señala que la estimulación de los senos durante la intimidad no solo tiene un papel erótico, sino que también fortalece el vínculo emocional con la pareja. Esto se debe a que activa la liberación de oxitocina, la llamada hormona del apego, que refuerza la confianza y la conexión emocional. Por otro lado, la investigadora sueca Kerstin Upnäs-Moberg estudió cómo este mismo proceso ocurre en la lactancia materna, creando un fuerte lazo entre madre e hijo. Este mecanismo podría haber sido favorecido evolutivamente para fortalecer las relaciones de pareja y aumentar la posibilidad de éxito reproductivo. Desde tiempos antiguos, las caderas femeninas han sido un rasgo central del deseo y la fertilidad. Prueba de ello es la Venus de Willenford, una escultura de más de 25.000 años de antigüedad que representa a una mujer con caderas prominentes, símbolo de abundancia y maternidad. En el Renacimiento y el Barroco, artistas como Botticelli o Rubens plasmaron figuras femeninas con caderas marcadas, reflejando ideales de fertilidad y estatus. Sin embargo, en la actualidad, la percepción de las caderas ha cambiado drásticamente. La moda, los medios y la cirugía estética han redefinido los estándares de atracción, convirtiendo esta característica en un elemento de deseo, moldeado por tendencias y tecnología. Las redes sociales han transformado la forma en que se percibe la belleza, generando un entorno en el que la imagen corporal está en constante evaluación pública, reforzando ciertos ideales de belleza a través de imágenes editadas, filtros y tendencias virales, lo que ha intensificado la obsesión por las proporciones físicas, especialmente las caderas.
Muchas personas, especialmente los jóvenes, sienten una fuerte presión para cumplir con ciertos estándares de belleza con el fin de obtener validación social. Los me gusta, los comentarios y el número de seguidores se ha convertido en una métrica de aceptación, lo que puede afectar significativamente la autoestima. Según estudios como el de Perloff, la exposición frecuente a imágenes idealizadas en redes sociales está vinculada con una mayor insatisfacción corporal y el riesgo de desarrollar trastornos de la alimentación. La comparación constante con imágenes editadas ha generado expectativas poco realistas sobre el cuerpo. Aplicaciones como Facetune y los filtros de Instagram permiten modificar digitalmente la figura, reforzando un ideal inalcanzable. Como consecuencia, ha habido un aumento en las cirugías estéticas destinadas a lograr cuerpos más curvilíneos. Un informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética indica que procedimientos como implantes de glúteos y las lipotransferencias han crecido exponencialmente en la última década. En este contexto, España se posiciona como el quinto país del mundo con más intervenciones estéticas, con más de 447.000 procedimientos anuales, según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Entre las operaciones más demandadas, destacan la liposucción y la abdominoplastía, ambas utilizadas para redefinir la silueta y en muchos casos acentuar las caderas. En la actualidad, la hipersexualización del cuerpo femenino es un fenómeno común en la industria del entretenimiento y la moda. Cantantes, influencers y celebridades han convertido ciertos rasgos físicos en tendencias de deseo, lo que ha llevado a la cosificación de una imagen femenina. Un estudio de Fredrickson y Roberts sobre la teoría de la cosificación sugiere que la constante representación de la mujer como un objeto de deseo puede llevar a la autoevaluación basada únicamente en la apariencia física, afectando su bienestar psicológico. La exposición continua a estándares de belleza irreales puede generar inseguridades y problemas de autoestima. Un estudio de Farduli et al. Encontró que la comparación con imágenes de modelos en redes sociales estaba directamente relacionada con una menor satisfacción corporal en mujeres jóvenes. Este fenómeno también afecta a los hombres, quienes desarrollan expectativas poco realistas sobre el cuerpo femenino, reforzando estereotipos y patrones de atracción poco saludables. ¿Obsesión natural o construcción social? Aquí surge la gran pregunta. ¿Realmente los hombres están biológicamente programados para sentirse atraídos por las caderas anchas? ¿O es una preferencia alimentada por la sociedad? Desde el punto de vista evolutivo, hemos visto que existe una predisposición biológica hacia ciertas proporciones. Sin embargo, la sociedad moderna ha magnificado esta preferencia, convirtiéndola en una norma casi inalcanzable, generando presión, especialmente sobre las mujeres. A lo largo del video, hemos explorado la obsesión por las caderas desde distintos ángulos: biológica, psicológica, cultural y social. Hemos visto cómo la atracción por ciertas proporciones tiene raíces evolutivas y cómo la obsesión actual es, en gran medida, producto de la cultura, la moda y las redes sociales, pero también cómo la sociedad ha amplificado estas preferencias hasta convertirla en una norma estética casi inalcanzable. Y sí, es cierto que algunos aspectos de la atracción son innatos, parte de nuestra naturaleza como especie. Pero lo que sí podemos cambiar es la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. Al final del día, lo más importante no es encajar en un estándar impuesto, sino aprender a aceptarnos y valorarnos sin depender de la aprobación externa. Ahora bien, aquí te dejo una pregunta para que reflexiones. ¿Crees que la atracción hacia las caderas es algo biológico o solo un producto de la cultura? Déjamelo en los comentarios, que me interesa saber tu opinión. Y si te gustó este análisis, en un próximo video hablaremos sobre cómo ha evolucionado la belleza a lo largo de la historia. Así que suscríbete y activa la campanita para no perdértelo.